Nunca debí aceptar ese trabajo de limpieza nocturna. La oferta llegó por mensaje de texto a las 2 de la madrugada. Un número desconocido me ofreció $500 por limpiar una oficina durante 3 noches. Solo 3 noches. El dinero era demasiado bueno para rechazarlo, especialmente con las deudas acumulándose como una avalancha silenciosa. La dirección me llevó a un edificio de oficinas en el centro, uno de esos lugares que durante el día bulle de actividad, pero por las noches se convierte en un esqueleto de cristal y acero. El vigilante nocturno, un hombre mayor con ojos cansados, me entregó las llaves sin hacer preguntas. «Piso 12», murmuró, «solo el piso 12». El ascensor subía con una lentitud que me ponía los nervios de punta. Cada piso que pasaba se sentía como una eternidad. Cuando finalmente se abrieron las puertas en el 12, me recibió un pasillo largo y estrecho, iluminado apenas por las luces de emergencia. La oficina era más grande de lo que esperaba. Cubículos vacíos se extendían como lápidas en un cementerio corporativo. Las computadoras estaban apagadas, pero sus pantallas negras me miraban como ojos sin vida. Comencé con la aspiradora. El ruido familiar me tranquilizaba en ese silencio sepulcral. Fue durante la segunda hora cuando noté algo extraño. Una de las computadoras se había encendido sola. La pantalla mostraba un documento de Word en blanco, pero el cursor parpadeaba como si alguien estuviera a punto de escribir. Me acerqué y la apagué manualmente. 20 minutos después, otra computadora se encendió. Esta vez mostraba el mismo documento, pero no estaba en blanco. Había una sola línea de texto. «¿Quién eres?». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Miré alrededor del piso vacío, buscando cámaras ocultas o alguna explicación lógica. Nada. Solo el zumbido de las luces fluorescentes y el eco de mi propia respiración. Apagué esa computadora también y continué limpiando. Pero cada pocos minutos otra pantalla se encendía. Los mensajes comenzaron a multiplicarse. «¿Por qué estás aquí? ¿Sabes lo que pasó en este lugar? Deberías irte». Mis manos temblaban mientras limpiaba los escritorios. El edificio parecía estar vivo, respirando a mi alrededor. Los sonidos normales de la estructura asentándose se habían vuelto siniestros, como susurros en un idioma que no podía entender. Entonces escuché los pasos. Venían del otro extremo de la oficina, lentos y deliberados. El sonido de zapatos de oficina contra el linóleo. Pero cuando miré hacia allá, no había nadie. Los pasos continuaron, acercándose cada vez más. «¿Hola?», grité, mi voz quebrándose. «¿Hay alguien ahí?». Los pasos se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era el tipo de silencio que te hace consciente de cada latido de tu corazón, de cada gota de sudor que resbala por tu frente. Apagué esa computadora también y continué limpiando. Pero cada pocos minutos otra pantalla se encendía. Los mensajes comenzaron a multiplicarse. «¿Por qué estás aquí? ¿Sabes lo que pasó en este lugar? Deberías irte». Mis manos temblaban mientras limpiaba los escritorios. El edificio parecía estar vivo, respirando a mi alrededor. Los sonidos normales de la estructura asentándose se habían vuelto siniestros, como susurros en un idioma que no podía entender. Entonces escuché los pasos. Venían del otro extremo de la oficina, lentos y deliberados, el sonido de zapatos de oficina contra el linóleo. Pero cuando miré hacia allá, no había nadie. Los pasos continuaron, acercándose cada vez más. «Hola», grité, mi voz quebrándose. «¿Hay alguien ahí?». Los pasos se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era el tipo de silencio que te hace consciente de cada latido de tu corazón, de cada gota de sudor que resbala por tu frente. Apagué esa computadora también y continué limpiando, pero cada pocos minutos otra pantalla se encendía.
Los mensajes comenzaron a multiplicarse. ¿Por qué estás aquí? ¿Sabes lo que pasó en este lugar? Deberías irte. Mis manos temblaban mientras limpiaba los escritorios. El edificio parecía estar vivo, respirando a mi alrededor. Los sonidos normales de la estructura asentándose se habían vuelto siniestros, como susurros en un idioma que no podía entender. Entonces escuché los pasos. Venían del otro extremo de la oficina, lentos y deliberados, el sonido de zapatos de oficina contra el linóleo. Pero cuando miré hacia allá, no había nadie. Los pasos continuaron, acercándose cada vez más. «¿Hola?», grité, mi voz quebrándose. «¿Hay alguien ahí?». Los pasos se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era el tipo de silencio que te hace consciente de cada latido de tu corazón, de cada gota de sudor que resbala por tu frente. Apagué esa computadora también y continué limpiando, pero cada pocos minutos otra pantalla se encendía. Los mensajes comenzaron a multiplicarse. ¿Por qué estás aquí? ¿Sabes lo que pasó en este lugar? Deberías irte. Mis manos temblaban mientras limpiaba los escritorios. El edificio parecía estar vivo, respirando a mi alrededor. Los sonidos normales de la estructura asentándose se habían vuelto siniestros, como susurros en un idioma que no podía entender. Entonces escuché los pasos. Venían del otro extremo de la oficina, lentos y deliberados, el sonido de zapatos de oficina contra el linóleo. Pero cuando miré hacia allá, no había nadie. Los pasos continuaron, acercándose cada vez más. «¿Hola?», grité, mi voz quebrándose. «¿Hay alguien ahí?». Los pasos se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era el tipo de silencio que te hace consciente de cada latido de tu corazón, de cada gota de sudor que resbala por tu frente. Una computadora más se encendió, esta vez justo a mi lado. El mensaje apareció letra por letra, como si alguien lo estuviera escribiendo en tiempo real. Nosotros trabajábamos aquí, todas las noches, hasta muy tarde, hasta que... La pantalla parpadeó y el mensaje desapareció. Mi instinto me gritaba que corriera, pero necesitaba ese dinero. $500 eran $500. Respiré profundo y continué limpiando, aunque mis movimientos ahora eran frenéticos, desesperados por terminar y salir de allí. En el baño de empleados encontré algo que me heló la sangre. Escritas en el espejo con lo que parecía ser condensación, había palabras: «Ayúdanos». Limpié el espejo con papel toalla, pero las palabras reaparecieron inmediatamente. Las limpié de nuevo y de nuevo volvieron a aparecer. Era como si el edificio mismo estuviera tratando de comunicarse conmigo. Cuando regresé al área principal, todas las computadoras estaban encendidas. Todas mostraban el mismo documento, pero ahora estaba lleno de texto. Me acerqué a leer y mis rodillas casi cedieron. Era una lista de nombres, 20, tal vez 30 nombres, y al final de cada uno, una fecha. Todas las fechas eran del año pasado, todas dentro del mismo mes, y al lado de cada fecha, las mismas palabras: «Murió en la oficina, turno nocturno». Mi teléfono comenzó a sonar, el sonido cortando el aire como un cuchillo. Número desconocido, lo mismo que me había contratado. «¿Hola?», susurré. Solo había estática del otro lado, pero detrás del ruido blanco pude escuchar algo más. Voces, muchas voces susurrando al mismo tiempo, como un coro de desesperación. «No, nos». Colgué el teléfono y corrí hacia el ascensor. Presioné el botón una y otra vez, pero las puertas no se abrían. Los números sobre el ascensor mostraban que estaba subiendo y bajando constantemente, pero nunca se detenía en mi piso. Las luces comenzaron a parpadear. En cada destello de oscuridad podía ver formas moviéndose entre los cubículos, sombras de personas que no estaban allí cuando las luces se encendían. Finalmente, las puertas del ascensor se abrieron, pero cuando entré y presioné «ay» con acento agudo el botón de la planta baja, el ascensor comenzó a subir. Los números cambiaban,
13, 14, 15, pero sabía que el edificio solo tenía 12 pisos. Cuando finalmente se detuvo, las puertas se abrieron a un piso que no debería existir. Era idéntico al piso 12, pero todas las computadoras estaban encendidas y había gente trabajando en ellas, gente pálida, con ojeras profundas y ropa de oficina arrugada. Todos levantaron la vista hacia mí al mismo tiempo. Sus ojos estaban completamente negros. «Te estábamos esperando», dijo una mujer en la primera fila. Su voz sonaba como si viniera de muy lejos. «Necesitamos que te quedes, para siempre, como nosotros». Presioné frenéticamente el botón de cerrar puertas, pero no respondía. Los empleados fantasmales comenzaron a levantarse de sus escritorios, moviéndose hacia mí con movimientos rígidos y antinaturales. «Solo queríamos terminar nuestro trabajo», susurraron al unísono. «Solo queríamos ir a casa». Pero el trabajo nunca termina. Nunca termina. Las puertas finalmente se cerraron justo cuando la primera figura estaba a punto de tocarme. El ascensor comenzó a caer en picada, tan rápido que sentí que mi estómago se quedaba arriba. Cuando se detuvo y las puertas se abrieron, estaba en el lobby. Corrí hacia la salida, pero el vigilante nocturno ya no estaba en su puesto. En su lugar había una nota sobre el escritorio. «Gracias por completar tu primer turno. Te esperamos mañana a las mismas horas. El trabajo debe continuar». Salí del edificio corriendo y no paré hasta llegar a mi apartamento. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas pantallas encendidas y esos ojos negros mirándome. Al día siguiente busqué información sobre el edificio. Lo que encontré me confirmó mis peores temores. El año pasado, una empresa de contabilidad que trabajaba en el piso 12 había tenido un incidente. 20 empleados habían muerto por agotamiento extremo, todos encontrados en sus escritorios después de trabajar turnos de más de 72 horas seguidas. La empresa había tratado de encubrir el escándalo, pero las familias habían demandado. El caso nunca llegó a juicio porque los abogados de la empresa también comenzaron a morir en circunstancias extrañas. Pensé que había terminado con eso, que nunca volvería a ese lugar. Pero esa noche, a las 2 de la madrugada, mi teléfono sonó. El mismo número desconocido. «¿Por qué no viniste a trabajar?», preguntó una voz que reconocí. Era la mujer del piso inexistente. «Te necesitamos aquí. El trabajo debe continuar». «No voy a volver», dije, tratando de sonar valiente. «Oh, pero sí vas a volver», respondió con una risa que sonaba como papel siendo triturado. «Todos vuelven. Es parte del contrato». «¿Qué contrato? Yo nunca firmé nada». «El contrato se firma con la sangre del agotamiento, querido, y tú ya empezaste a trabajar para nosotros». Colgué el teléfono y lo apagué, pero siguió sonando. Era imposible, pero el teléfono apagado continuaba emitiendo ese timbre fantasmal. Esa fue hace una semana. Desde entonces no he podido dormir más de 2 horas seguidas. Cada vez que me quedo dormido, sueño que estoy de vuelta en ese piso 12, limpiando eternamente mientras las pantallas me muestran mensajes cada vez más desesperados. Y lo peor de todo es que esta mañana, cuando revisé mi cuenta bancaria, habían aparecido $500, el pago por mi primera noche. Ahora entiendo la verdad. No era un trabajo de limpieza, era un reclutamiento. Y esta noche, sin importar cuánto trate de resistirme, sé que mis piernas me llevarán de vuelta a ese edificio, porque el trabajo debe continuar, y ahora yo soy parte de él. Suscríbete a Me encanta el terror.